Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentres en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo te contaremos sobre la paleontología, qué es, en qué consiste. Además, te contaremos los desafíos que enfrenta esta disciplina en Chile. Dinosaurios. Ya sea por la ficción, la visita a museos o debido a nuestra propia curiosidad, lo más probable es que ya tengamos una idea general de estos seres prehistóricos. Muchos de ellos fueron especies majestuosas e imponentes que dominaron la Tierra durante 135 millones de años. Pero no solo eso, también han sido la piedra angular de investigaciones que han develado cómo era el planeta durante este pasado remoto y la evolución de las especies. Una historia compleja e intrincada que, por el propio paso del tiempo, pareciera improbable de realizar y difícil de relatar. Afortunadamente existe la paleontología, una disciplina que... ¿qué hacen exactamente? Eran como Indiana Jones, ¿no? La confusión más típica es que lo confundan con arqueología, ¿ya? Indiana Jones es arqueólogo, ¿okay? Ellos estudian antiguas civilizaciones, cultura, restos culturales, humanos, ¿okay? Pero tiene que ver con el pasado de la humanidad. Esa es la arqueología. En cambio, la paleontología es el pasado de la vida. Somos biólogos del pasado. Nos interesan los dinosaurios, los mastodontes, todas esas criaturas prehistóricas, plantas fósiles, insectos fósiles. Todo eso es una historia mucho más larga y mucho más profunda que la historia de la humanidad. Quien habla es Alexander Vargas, profesor del Departamento de Biología e investigador de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, una red que ha sido protagonista de los descubrimientos paleontológicos más importantes del país durante la última década. Sin embargo, como señala Vargas, esta disciplina en Chile aún tiene muchos hallazgos e historias que contar a futuro. La paleontología es una de las piezas faltantes del mundo, es Chile. Estamos hablando de que la comprensión de la historia de la evolución sobre el planeta Tierra le falta un trozo gigante de información, y en Chile más encima hemos estado descubriendo que hay episodios únicos en la evolución del planeta que están, cierto, en términos de lugar y momento, y con faunas únicas que están saliendo. Entonces todo lo que está saliendo de Chile, no todo, pero están saliendo muchas cosas de Chile que están teniendo un impacto tremendo a nivel científico. Entonces esto es exactamente comparable a la astronomía en Chile. La astronomía en Chile es importante porque tenemos un laboratorio natural increíble en los desiertos, y acá es lo mismo. Nuestros recursos fósiles son también una ventana increíble hacia ciencia de primer nivel mundial. Aún así, pese a que Chile tiene un territorio ideal para el trabajo paleontológico, no es tan sencillo el proceso de estudio de un fósil. Así que pensaban que a base de una pala, cincel y una brocha descubrirán un dinosaurio en su patio. No lo hagan. Aunque hay algo cierto, los descubrimientos de fósiles tienen un componente de suerte a veces. Bueno, hay de todo, ¿eh? Como uno llega a los fósiles, porque está la serendipia, o sea, sencillamente suerte. Alguien tuvo que hacerse una casa, a veces pasa, no muy común, pero bueno, y empiezan a salir fósiles. Pero generalmente, si uno, digamos, no hay ningún descubrimiento fósil y uno quiere saber si por esas rocas podrían haber, lo primero que hay que ver es que sea una roca que no vaya a haber destruido los fósiles. Una roca volcánica no me sirve, destruye todo en su paso. Tiene que ser una roca como la que se forma por sedimentos, es decir, los pequeños molidos, arenitas finas, ¿cierto? Como las que se depositan, barro que se depositan en un lago, ¿cierto? Las orillas de un río, ambientes de depositación que puedan enterrar cosas, ¿cierto? Y esas cosas se hayan fosilizado. Tampoco me sirve una roca que haya estado a muchas profundidades y que se haya distorsionado completamente, grandes temperaturas, que se llaman rocas metamórficas, no sirven. Sirven las rocas que se llaman las sedimentarias. Pero centrémonos en cómo se hacen estos descubrimientos. A diferencia de las películas,
películas no es común que se encuentre inmediatamente el esqueleto de un dinosaurio completo, sino fragmentos. Por otra parte, los fósiles no están enterrados en tierra, sino en una roca que se ha ido endureciendo por millones de años. Cuando los paleontólogos tienen un indicio de fósil en una roca, lo más común es que la enyesen y trasladen a un laboratorio para su estudio. A esto se le llama bochón. Así lo explica Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile. Para excavarlo hay toda una metodología para ello. Nosotros usamos principalmente la técnica del bochón, que es la misma técnica que se sigue utilizando hace más de un siglo, que es básicamente excavar una trinchera alrededor de un fósil, envolverlo en yeso, en arpillera, ¿cierto? Como una suerte como de hacer como una estabilización del objeto, porque son, a pesar de que están convertidos en rocas, son muy frágiles, se suelen quebrar fácilmente. Y esto se lleva al laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio se abren estos bochones, ¿cierto? Se destapan y ahí uno empieza la preparación, que puede ser con martillos neumáticos o con puntas bajo lupa, dependiendo del tamaño del objeto. Y esa preparación, que es la preparación mecánica, en el fondo es remover el sedimento del hueso, puede tardar años. Hay casos en donde han tardado, no sé, 20 años en completar todo ese proceso. De esta forma se extrajo uno de los más recientes e importantes hallazgos de la paleontología chilena, el Stegosaurus elengassen, una nueva especie de dinosaurio descubierta cerca de las Torres del Paine que vivió en esta zona hace unos 74 millones de años. El estudio de este extraño ejemplar, emparentado con los estegosaurios y los anquilosaurios, fue portada de la revista Nature el año 2021. Sin embargo, cuando encontraron el fósil, los investigadores no calibraron inmediatamente la magnitud del hallazgo. Así lo relata Soto, uno de los investigadores detrás de ese descubrimiento. Este goro fue encontrado cerca de las Torres del Paine y fue un hallazgo fortuito en realidad. Ahí estábamos trabajando con un equipo extranjero en campañas que hacemos todos los años en la misma zona. Este equipo era de la Universidad de Texas y ellos detectaron un lugar en donde estaban aflorando unos huesitos, 4 o 5 huesos que no parecían muy importantes. Nosotros fuimos al lugar y vimos que habían elementos in situ. Esto quiere decir que habían huesos que estaban en la capa portadora, que no estaban rodados, digamos, por lo tanto sabíamos de dónde venían, y dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad para hacer una especie como de taller de extracción de fósiles, ¿no? Entonces decidimos extraerlo y decidimos hacer el bochón por el costado, ¿cierto? Sin ver qué es lo que había dentro. Y una vez que hacemos la excavación lateral nos dimos cuenta que estaban las patas articuladas del animal. Entonces ahí dijimos, ese fue el primer eureka, esto es algo importante, no es un animal, un dinosaurio incompleto, tiene las patas articuladas incompletas hasta la última falange. Tuvimos 5 días solamente de trabajo, porque esto lo encontramos casi al final de la campaña. Hicimos al final 5 bochones de gran tamaño, tuvimos que utilizar una cuatrimoto para transportar, fue una especie de odisea bajarlo desde la montaña con mucho frío, porque también el yeso no fragua en esas temperaturas, muy complejo. Y finalmente acá en el laboratorio se produce el segundo eureka, que es cuando abrimos los bochones y nos damos cuenta que en realidad no era un ornitópodo, que era lo que nosotros pensábamos que era, sino que era un dinosaurio acorazado. Ya nos familiarizamos con la etapa de extracción del fósil, pero todavía falta una parte esencial de este proceso, la investigación. El tras bambalinas previo al anuncio de un gran descubrimiento, como relata Soto. Hay todo un proceso ahí de descripción, de entender bien qué es lo que tenemos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, con el Stegosaurus nos enfrentamos a un animal que tenía una anatomía que era única, no se parecía a nada conocido, entonces teníamos que aprender como de cero, ¿cierto? Y luego empezamos a hacer un montón de análisis basados en parsimonia, filogenia, para poder saber en dónde estaba en el árbol evolutivo de los dinosaurios. Y ahí en donde, bueno, aproveché la pandemia para trabajar durante un año haciendo análisis filogenéticos, y es ahí en donde yo digo que se produce el tercer eureka, porque ahí descubrimos que era un anquilosaurio de una divergencia muy, muy temprana, ¿no? De respecto a todos los otros dinosaurios acorazados, y eso ya nos dice que era un dinosaurio quizás de alta importancia, y por eso decidimos someterlo a una revista de alto impacto que en este caso fue Nature.
Este proceso en general es el que ocurre en cualquier investigación paleontológica. Tan solo tomemos como referencia una de las más recientes publicaciones realizadas por este equipo, la identificación de un macrauquénido, un mamífero similar a los guanacos que vivió hace 7 millones de años en la localidad de Bahía Inglesa, en la región de Atacama. Este trabajo permitió descubrir al segundo mamífero terrestre identificado para esta zona, tal como señala Hans Pütschel, asistente de laboratorio en la red paleontológica de la Universidad de Chile. Fue el segundo registro de un mamífero, incluso diría, claro, animal terrestre, incluso en la formación Bahía Inglesa. Antes que eso se había, creo, encontrado, me parece, un diente de un roedor. Pero esto sería, claro, en términos de lo completo que está, lo más completo que se tiene un animal terrestre, entonces entrega toda una información, pensando que la formación es marina, entrega toda una información del contexto terrestre que había en esa época, digamos, en ese entorno, que es difícil de tener porque no es común que se preserven cosas terrestres ahí. Probablemente hay una historia interesante detrás, ¿no? Difícil, ahí uno tendría que entrar a inferir, a hipotetizar, porque es difícil saberlo, pero de alguna manera un animal terrestre fue arrastrado a esta formación y nos entregó toda una información muy importante o muy relevante, digamos, en términos del ambiente terrestre que había en ese entonces. Dato curioso, dado que el esmalte de los dientes de los mamíferos es muy duro, estas piezas son las que mejor se conservan. Una parte de los mamíferos que se tiende a preservar muy bien son los dientes, y es porque el esmalte es muy duro, entonces en ese sentido sí se preservan mejor que otros animales que quizás tengan dientes, por ejemplo, sin esmalte o menos fragmentos duros, pero el resto del esqueleto yo diría que es parecido. Es una cosa como a veces de suerte, abundancia. Igual en general, claro, los animales terrestres tienden a haber menos fósiles de ellos que de animales marinos, porque tienden a ser más restringidos los ambientes en que se preservan. Increíble, resisten millones de años, pero uno mastica algo duro y se rompen. En fin, de acuerdo a Pütschel, este hallazgo es tan solo la punta del iceberg, razón por la que enfatiza la importancia de conservar y proteger estos lugares. Bahía Inglesa es conocido, muy fosilífero, y yo creo que en términos de lo que se ha descrito ahí, estamos todavía en la punta del iceberg de todas las maravillas que hay ahí. También aprovecho a hacer un llamado a la protección del sitio, porque ha sido sumamente atacado, digamos, por los que le llaman guaqueros, extractores ilegales. Entonces, en muchos sitios en donde se han sacado cosas ilegalmente, y obviamente eso daña la posibilidad de estudiarlo y darlo a conocer a la gente. Entonces, aprovecho de decir, cuiden y proteger el patrimonio. Aquí, desafortunadamente, tenemos que detenernos para abordar uno de los grandes problemas que enfrenta el desarrollo de la paleontología en Chile: la falta de recursos y apoyo estatal. Este obstáculo, advierte Alexander Vargas, ha afectado enormemente a un área que año a año realiza enormes descubrimientos. La paleontología no está inserta dentro del sistema de evaluación de algunas de las herramientas que se utilizan en este país para asignar los fondos. Es una área nueva, entonces no tiene representantes en distintos ámbitos donde se toman las decisiones. Y eso repercute en que, aunque tengamos resultados excelentes en términos de publicaciones científicas de alto impacto y estemos desarrollando una investigación que hace destacar al país, digamos, a veces no recibimos los fondos que, digamos, deberíamos de estar recibiendo. Sí, lo afecta negativamente porque, digamos, hay harta gente con interés y mucha gente que se está formando en paleontología, pero a ellos les resulta mucho más fácil derivar en trabajos de consultoría o a veces incluso transformarse en dedicarse a la divulgación que hacer investigación, porque la investigación, ¿cierto?, es altamente competitivo, hay que ser muy productivo, hay que trabajar muy duro para estar a un nivel competitivo. Y así todo, como te mencionaba, aunque uno rinda de manera excelente, puede no recibir los fondos. Entonces, y es una pena porque en realidad sin investigación no hay nada que divulgar, sin investigación no hay nada que proteger. Pese a ello, la paleontología cada vez va ganando más terreno en un país que, como mencionamos al principio, posee un enorme potencial en yacimientos fósiles. Los principales desafíos están asociados a la falta de recursos y a la protección de un patrimonio que no solo involucra al país, sino también al mundo, debido al aporte que nuestro país puede hacer al conocimiento de la historia evolutiva en nuestro planeta. Y para los que algún día desean estudiar o desempeñarse en la paleontología, Alexander Vargas les tiene el siguiente mensaje.
les diría que el camino de la ciencia no solo en paleontología, sino que el camino de la ciencia es angosto y retorcido, pero por eso tienen que tener mucho, pero mucho empuje, ¿okay? Para caminarlo. Pero es el camino lejos, el más bonito, el más satisfactorio, así que de todas maneras, juéguensela. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.